de regreso con más de Conexión San Cristóbal y hasta ahora es muy importante dar una mirada al escenario político que se viene dando post elecciones de este 21 de noviembre con mira sin duda a los comicios del próximo, este balotaje del próximo 19 de diciembre, para tener una mejor perspectiva acerca del escenario que se está situando, qué es lo que se viene, cuáles son obviamente los análisis reflejados en el marco de los sufragios emitidos en nuestro país. A esta hora los invito a conectarse a esta transmisión vía streaming que realizamos a través del Facebook de Radio San Cristóbal, Diario La Tribuna y a través de nuestro canal de YouTube, porque ya estamos en contacto con el analista político, doctor en política y gobierno académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, José Miguel Cabezas. ¿Cómo está, José Miguel? Muchas gracias por estar en contacto a esta hora del día junto a nosotros. Hola Verónica, muy buenas tardes a ti y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Nosotros muy contentos de poder tener una mirada, por supuesto, y una perspectiva desde el mundo de la academia, por supuesto, y el análisis político en torno a lo que fueron estas elecciones generales 2021, particularmente situándonos, obviamente, en varios escenarios, pero uno de los más relevantes tienen que ver, sin duda, con la situación de los presidenciables. En este sentido, José Miguel, cuéntenos un poco cuál es la mirada que hace respecto de cómo se comportaron también los sufragios. Hubo muchas sorpresas, sin duda, podemos decir que las regiones hablaron. Siempre se espera y es tendencia a lo que se genera en la región metropolitana, también en Valparaíso, pero particularmente en la metropolitana, pero las regiones, a través de la votación de las personas, llevaron obviamente a un resultado totalmente distinto, donde este balotaje pasa en primer lugar José Antonio Kast y en segundo lugar Gabriel Boric, con un tercer lugar, obviamente, que sorprende respecto del candidato Franco Parisi. ¿Qué nos puede contar respecto de esto? ¿Cuál es su primera mirada respecto de esta situación? Respecto al desempeño de los candidatos y los resultados electorales, yo creo que lo primero que debemos evidenciar es que Santiago no es Chile, ¿no? Y el día de ayer eso quedó sumamente demostrado. Y no solamente Santiago no es Chile, sino que también queda muy de manifiesto que las percepciones y opiniones políticas de del norte y el sur del país también difieren entre sí, y no solamente con el centro. Algo que hasta ahora no habíamos puesto mucha atención. Sin embargo, el norte en particular en las últimas dos elecciones parlamentarias sí había tenido un comportamiento bastante distinto. Pero quizás se pensó que había sido algo anecdótico, algo esporádico, que no se iba a mantener como tendencia o que no iba a ser tan fuerte con esta elección. Las encuestas nos habían adelantado un poco que la segunda vuelta se iba a resolver entre los dos candidatos que salieron electos. Sin embargo, yo concuerdo contigo en que la segunda o tercera sorpresa con esto fue la consolidación del candidato Parisi, principalmente por sobre, no tanto Sichel, que es un candidato nuevo, ¿no? Pero sí por sobre la candidata Yarna Proboste. Claro. Presidenta del Senado, senadora histórica de Demócrata Cristiana, tuvo su travesía por el desierto con acusación constitucional, con 5 años sin poder participar en cargos públicos, por lo tanto, una representante de la política tradicional que nosotros asumíamos que sabían hacer las cosas por así decirlo, como por libro, no como por manual, sabía muy bien ganar elecciones. Sin embargo, el día de ayer, acompañado también por un sistema electoral proporcional, en la parlamentaria, que también empuja el desempeño en la presidencial, eso no fue así. Por lo tanto, esas son grandes sorpresas, ¿no? Sin duda, son grandes sorpresas, obviamente, de un escenario que habían encuestas que estaban medias underground, ¿cierto? Podemos decir así, que no estaban dentro de los periodos que habían mencionado. Llamativamente, esta irrupción del Partido de la Gente a través de Franco Parisi, irrupción que también se hizo por parte de los representantes de este partido al Parlamento, sin duda, y eso también es parte del análisis. Pero también respecto de la participación ciudadana, José Miguel, ¿cuál es su mirada? En un primer momento nosotros teníamos la percepción de que había mucha gente votando y que tal vez íbamos a sobrepasar el 50%. Habían factores bastante decisivos que se conjugaban. Por un lado estaba el número de personas que podían asistir a votar. Por otro lado, el rango etario de las personas, pensando obviamente en la irrupción que desde el 2017 habían tenido los jóvenes, y por otro lado, esta contracción que se había experimentado durante el último periodo vivido en el marco de la pandemia, ¿cierto?, por los adultos mayores, y por otro lado, el comportamiento de las grandes urbes respecto de las regiones. ¿Cómo se ve reflejado todo esto con este 47 y algo % que finalmente señala el CERVEL, que fueron quienes participaron emitiendo su sufragio? Bueno, lamentablemente ya tenemos que acostumbrarnos a que en el caso de chileno la mitad de la ciudadanía decide quedarse en la casa para el día de las elecciones. Eso ya es la norma.
Yo me atrevería a decir que con el voto obligatorio que teníamos anteriormente, esta cifra se ocultaba por la proporción entre inscritos y votantes, ¿no? Sin embargo, en la práctica muy probablemente el número de electores no ha cambiado tanto así. Ahora, ¿cuál fue la sorpresa o dónde teníamos las esperanzas? Las elecciones de 2020-2021, el plebiscito 2020 y la elección de convencional 2021 fueron elecciones anecdóticas, y fueron elecciones anecdóticas por la importancia que ellos tienen. En particular en el plebiscito del 2020, donde tuvimos una participación mucho mayor al 50%, sucedieron dos cosas. La primera es que los jóvenes, bueno, cuando hablamos jóvenes en política son los menores de 40. Claro. Los menores de 40 para el plebiscito del 2020 votaron de una proporción que no lo habían hecho anteriormente. Pero sumado a esto, y ese fue el contrapeso, los mayores de 40 o parte del electorado de 40 decidió quedarse en la casa tanto el plebiscito como para la elección de constituyentes. Y eso marca una diferencia fundamental con el historial de elecciones y en particular con las elecciones en las cuales tenemos esta información disponible, que no son todas, deben ser las últimas 6. ¿Qué me atrevería a aventurar yo respecto al desempeño de ayer? Dos cosas. Que lamentablemente el sesgo de clase volvió a pesar, es decir, que en los sectores populares o las comunas de mayores niveles de carestía, los jóvenes participaron en menor medida, como lo hemos visto en los últimos 30 años de nuestra democracia, mientras a la vez los adultos o aquellos mayores de 40 votan en una proporción mucho mayor en general en el país y aún más en las comunas de mayores ingresos. En el caso de Chile, el primer predictor de participación electoral es la edad. Por lo tanto, es decir, mientras mayores somos, mucho más probable es votar. La probabilidad de votar de alguien mayor de 40 es casi el triple de alguien menor de 40. Y lamentablemente, seguido la edad, lamentablemente el segundo componente que mejor explica la participación electoral es la comuna de donde vivimos, donde residimos, y los niveles de pobreza o de carestía de estas. Por lo tanto, existe un caldo de cultivo bastante perverso para que potenciar que jóvenes en general no voten, y mucho más aún, que jóvenes de sectores más necesitados lo hagan en mucho menor medida, mientras a la vez los adultos votan mucho más y lo hacen de forma mucho mayor también en comunas más acomodadas. Y por eso, por ejemplo, el plebiscito y en particular la elección por ejemplo, de Core el año pasado en la región metropolitana, se vio fundamentalmente explicada por las 3 comunas, no las 3 comunas del rechazo, que son 3 comunas, pero vota mucha gente, y un voto más conservador, un voto más tradicional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de nuevo, no tenemos evidencia para comprobarlo, pero yo me atrevería a decir que se dieron estas dos cosas, ¿no? Que estos adultos que no participaron en la elección del 2021 sí lo hicieron, principalmente me atrevería a decir que por la pandemia, y segundo, que estos jóvenes que participaron de forma eventual, ¿no? O por la importancia de la elección que lo hicieron en el plebiscito del 2020, no lo hicieron el día de ayer. Y lamentablemente eso sigue socavando nuestra democracia. Claro, ¿y cuál es su mirada, José Miguel, respecto de cómo se sitúa ahora el Parlamento? Porque hubieron elecciones, ¿cierto?, en 9 regiones del país que eran a senadores, en nuestra región del Biobío, por eso teníamos 4 papeletas, a diferencia de otras regiones que obviamente solamente elegían a presidente, diputado y consejeros regionales. Hubo un cambio en materia senatorial, pero también cambios bastante importantes en materia de diputados. ¿Cuál es también la mirada que se da respecto de ello? Porque obviamente se necesita un parlamento para poder gobernar. Somos un país de sistema presidencialista, pero la verdad que ya hemos visto en los últimos años que el parlamento, si no lo quiere, no deja prácticamente gobernar, así que no sé qué tan presidenciales somos, la verdad de las cosas, pero bueno, eso es parte de esto. ¿Cuál es la mirada que da a estos cambios que se introducen obviamente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Bueno, Verónica, tienes toda la razón, pero también iría quizás discutiendo por distintos puntos. Lo primero es que una vez dejado atrás el sistema binominal, el duopolio se rompe porque la ciudadanía, la historia política chilena no funciona en forma de un duopolio, funciona en tercios. Sí. Izquierda, centro, derecha. Por lo tanto, este duopolio era producto de las leyes electorales, políticas y culturales del binominal. Una vez roto el binominal, la ciudadanía elige por quién quiere votar y no por la opción de este duopolio. Claro. Desde el 2017 en adelante viene todo este proceso, sí. Esta es la segunda elección que tenemos de parlamentarios que tenemos con esa fórmula. Por lo tanto, este periodo idílico donde los presidentes lograban mayorías absolutas o relativas
eran fundamentalmente por el efecto del binominal y no porque la ciudadanía no lo quisiera así. Ejemplo de eso, la elección de diputados en 2017, particularmente la elección de convencional en 2021, donde se permiten que los independientes compitan en listas. Les fue excelente. A las candidatas mujeres no fue necesario, compitieron muy bien y no fue necesario que salieran electas por arrastro, por corrección del sistema. Es más, candidatas mujeres con mayor votación quedaron fuera de la convención por la ley de cuotas respecto a hombres. Por lo tanto, ahí tenemos una evidencia empírica de que cuando a la ciudadanía se le abre el abanico de opciones, se abandona esta lógica del duopolio y eligen por quienes más se acercan a ellos. Y en general nuestra historia política es de tercios. Por lo tanto, el Parlamento, en particular la Cámara de Diputados, que se renovó de forma completa, y el Senado de una mitad, va a atender a estos tercios porque esa es la estrategia, perdón, esa es la lógica sociopolítica histórica nuestra. El gran desafío, que también estoy de acuerdo contigo, para el Ejecutivo, por tanto, es ser capaz, independiente de quien sea, ¿no? Ahora en un mes más, ser capaz de convocar y construir mayorías. Ojo, pero mayorías electorales que no necesariamente tienen que ser mayorías políticas. No es necesario construir una alianza o un partido político con todos los que yo quiero sacar leyes para gobernar, sino que simplemente debo ser capaz de convencer a unos para unas leyes y a otros para otras leyes. Esa es la demanda y esa es la belleza de la democracia. Sentarse a conversar, sentarse a negociar. Es errado esta sensación, esta percepción de que quien negocia es amarillo se vende, ¿no? Que es lo que se le gritaba, por ejemplo, a Boric, oh, no, el amarillo aquí, el amarillo allá. Y por ejemplo, se celebraba en caso por mostrarse una vía así como muy dura, muy derecha, muy a la Trump, ¿no? Dice las cosas tal como son, por eso me gusta. Sin embargo, anoche, en el discurso de triunfo entre comillas, ¿no? Kast se muestra mucho más mesurado, mucho más abierto y llano al cambio, porque sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer. Y mi percepción es que, por ejemplo, Gabriel Boric le habló a su electorado anoche y no necesariamente a quien tiene que salir a buscar. Por lo tanto, mi interpretación temprana de anoche, desde las 2 horas de terminada la elección, es que Kast lo tuvo mucho más claro en un comienzo y Gabriel no lo entendió tan claro anoche. Queda todo un mes de campaña, ¿no? Anoche estaba la adrenalina, la emoción, la tristeza, se entiende en esto, ¿no? Pero finalmente, ¿quién va a lograr ser presidente de Chile? Va a ser quien logre negociar, quien logre sentarse, quien logre ceder. Y eso no es una crítica, eso es un valor, eso es algo positivo. Esa es la belleza de la democracia. Resolver conflictos en paz, negociando. Claro, y eso es muy importante, José Miguel, yo les recuerdo a todos que estamos a esta hora junto al analista político José Miguel Cabezas, doctor en Política y Gobierno Académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. En este ámbito, primero, es tan así que son estos, sobre todo porque ayer estuvieron más moderados, hay que señalar que fue parte obviamente de este proceso. Son tan de extremo porque se habla de que están en las elecciones más inciertas y polarizadas. El resultado de esto sigue siendo tan incierto y polarizado, podemos hablar que efectivamente Boric es de extrema izquierda o en este caso Kast es de extrema derecha o uno obviamente está situado más cercano obviamente a la izquierda, pero no tan decididamente a la izquierda y el otro tiende a ser más conservador que extremo derecho. ¿Cómo podemos situar eso? Primero, y en segundo lugar, ¿cómo deberían navegar estos votos? Porque sabemos que es muy difícil, hoy en día no se puede señalar que el candidato, el abanderado diga mis votos van a ir para cuál persona. Las personas hoy en día hemos visto que el comportamiento es totalmente disímil, o sea, pueden ir los votos de forma inesperada, no necesariamente lo que dice el candidato. Pero ¿cómo se deberían dar estos dos factores y, por supuesto, cómo navegarían finalmente estos votos? Mira, respecto a lo primero, es bastante complejo de discutirlo en nuestra arena local, pero en términos comparados, cuando se analiza región o otros sistemas políticos, en general la percepción de izquierda y derecha, cuando lo vemos hacia la región y hacia el resto de los países, está mucho más movido hacia la derecha. Yeah. Si uno compara, por así decirlo, el centro chileno es mucho más similar a la derecha tradicional. Por lo tanto, es compleja esta discusión. Ahora, por favor, y quiero dejarlo muy claro, esta es mi opinión, este es mi análisis. Claro. Yo siento que si Kast no se hubiese planteado como pinochetista y no hubiese dicho que iba a abolir el Ministerio de la Mujer o cambiarlo de nombre, no sería de una derecha extrema, sería de la derecha tradicional. Claro. Sin embargo, considero yo que esos dos elementos sí lo constituye de una derecha extrema, pero que para la cultura chilena, como estamos un poquito más a la derecha,
no se considera tanto. Ahora, también mi opinión es que la caricatura de ser Gabriel Boric de extrema izquierda es porque se buscaba demonizar o generar temor respecto a su asociación y alianza con el Partido Comunista. Y visto los resultados, fue una campaña que probablemente resultó. Vamos a ver qué es lo que pasa para adelante. Ahora, mirando hacia adelante, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo en que hoy día no podemos asumir trasvasijes directos o naturales. De hecho, Sichel fue oficialmente da la libertad de acción, Sí. señala que no va a votar por Boric, pero deja la puerta entreabierta si es que se va a ir de Chile, si es que va a votar o no, por lo tanto ahí jugando Claro, que a tenía las que dudas, ¿no? conversar, claro, no hay una Claro, posición taxativa cierta. Lo bueno es que salió rápidamente a hablar. Eso salió cuando recién había un porcentaje bastante ínfimo, pero ya era bastante claro, ya habíamos sobrepasado el 10% de los análisis en sí, porcentaje, sí. sí. Lo segundo respecto, por ejemplo, a ver, para hacerlo más corto, la gran incógnita de hoy es qué va a suceder con el candidato Parisi, con los votos del candidato Parisi y por los electores del candidato Parisi. Porque uno puede asumir que hay ciertas afinidades, ¿no? Por ejemplo, el candidato Meo, del candidato Sichel, que el candidato histórico de Democracia Cristiana se va a dividir entre uno y otro, porque de nuevo es centro-derecha, centro-izquierda. Uno podría asumir eso, no en un 50-50, no, pero hay un trasvase. Sin embargo, la gran incógnita es quiénes son los electores del partido de la gente y por quién van a votar. Leí dos comentaristas hoy día en la mañana, dos colegas que decían que, oye, la gran incógnita, ¿dónde sale el voto de la gente? Y una comentarista dijo, para la casa, que no van a votar. ¿Será eso así? ¿No será eso así? No lo sabemos. Por lo tanto, de nuevo, no hay nada escrito en piedra. La belleza de la democracia es que los resultados son inciertos, existe mucho espacio para negociación. Sin embargo, yo me atrevo a aventurar que hoy día la gran incógnita de todo, y que, ojo, puede ser quien sirva para... Ojo, la segunda vuelta se gana por un voto. No nos tenemos que olvidar de eso. Sí. Se requiere solo un voto más y se gana. Queremos que se gane por mayoría porque existe una aprobación, un apoyo, un halo de poder, ¿no? Para un presidente. Pero al final del día se requiere solamente un voto. Por lo tanto, si es que se logra convencer a este elector que hoy día es desconocido, que no se sabe muy bien de dónde viene, que no se sabe cómo, por qué tomó su preferencia, aún así, ¿cómo vota por un candidato que ni siquiera está en el país, que es la mayor incógnita? Que se le tildara, por ejemplo, como una estrategia, ¿no? De papito corazón, le fuese como de teflón, le resbaló. Que se hablara de los montos que debía por los medios públicos, le resbaló. No participó en ningún debate, le resbaló. Finalmente, ¿qué decisión va a tomar él? Si es que va a llamar a votar por alguien o no, y también lograr identificar quién es ese elector, por quién votó antes. ¿Es un elector que no votó nunca? Difícil por el porcentaje de votación. Históricamente se tiende a votar la misma gente. Si uno vota una vez, es muy probable que vote otra. Si uno no ha votado nunca, es muy difícil que vuelva a votar de nuevo, salvo el plebiscito, que es un jubileo, no un periodo de excepción. Por lo tanto, Claro. de nuevo, los trasvasijes son una gran incógnita, pero principalmente el elector del partido de la gente, el votante Parisi, es la mayor incógnita de todas. Exactamente, es una incógnita donde yo no sé si el principal insumo es el candidato o son las mismas personas que hicieron campaña en terreno, en distintos puntos. Vimos el comportamiento, la verdad de las cosas es que va a ser digno de análisis tanto en materia política, pero también sociológica, como para poder entender obviamente esta irrupción que es bastante fuerte, ¿cierto? Que rompe la lógica de los partidos tradicionales y que hoy en día, más allá de cualquier tipo de cuestionamiento, tuvieron un buen desempeño, sin duda, en estas elecciones, en el marco de lo que fueron estas elecciones. José Miguel, ¿qué es lo que se viene de aquí en adelante entonces? Con miras al 19, cómo debería ser el trabajo que realicen los candidatos, obviamente, y cuál es la lógica del accionar de esta segunda vuelta, que ya nos estamos acostumbrando como país, obviamente, a este proceso. Sí. Y si es que se da la lógica que quien gana en primera vuelta necesariamente gana en segunda, se ha visto, pero obviamente todo muy bien señalado, esto no está escrito en piedra, porque hemos visto que está muy, muy dinámico el escenario en materia política. Sí, tenemos evidencia nueva, por lo general quien ganaba en la región metropolitana era quien ganaba la presidencial. El resultado de la metropolitana fue distinto a la del país, por lo tanto no sabemos qué es lo que pasará ahora.
Por lo general, en preparación a las segundas vueltas, se cambian equipos, se cambian programas, se cambian voceros, se cambian estrategias. Yo siento que hoy, por más que, por bien si leí hoy día en la mañana que CASE tuvo una actividad con los medios, yo siento, o me imagino que el equipo de Gabriel Boric debe estar un poco rearmándose, quizás un poco golpeado, sorprendido, aunque mi opinión es que la brecha de 2 puntos porcentuales es una muy buena distancia, o sea, la elección está abierta. Por lo tanto, yo no premiaría el exitismo de CAS, como tampoco premiaría el derrotismo que podría tener el equipo de Boric. Siento que es una elección completamente abierta. La brecha que teníamos con el 15, el 20% de 4 puntos se redujo a prácticamente 2 al cierre de la noche. Por lo tanto, la elección está ahí. Y de nuevo, convocar, bajar la mirada, ser humilde al final del día. Si el sentarse a negociar es un signo de humildad y es un signo de pensar por los demás. Los egos, los gustitos políticos que vimos anoche, ¿no? Marco Enrico Minami nunca nombró a Gabriel Boric, hablaba de el diputado. Eso es un gustito innecesario, que deja heridas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos hoy día? Probablemente en 1 o 2 días vamos a ver bastante poco, que se está todo rearmando, pero yo imagino que ya de aquí al sábado, el domingo, vamos a ver una campaña desatada ahí en las calles, ¿no? Golpeando puertas, ojalá ganando voto a voto, mucho volanteo, mucha feria. Y también, si es que la estrategia de París funcionó, de estar todo el día por Facebook, muy probablemente los candidatos empiezan a estar todo el día en Facebook. Claro, mucho Zoom. Porque funcionó, claro, realmente funcionó, no hay duda de ello. Y él dijo que iba a generar, según las primeras informaciones, vamos viendo si esto es así, que va a generar una consulta dentro de su electorado para ver a quién apoya. Así que ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. También a través de las plataformas digitales, sin duda, que fue su mejor performance. José Miguel, le quiero agradecer el tiempo, la posibilidad de dar una perspectiva, ampliar la mirada respecto de estas elecciones generales 2021 en nuestro país, con vistas obviamente a lo que es el balotaje este próximo 19 de diciembre. Junto con agradecer, desear una excelente jornada. Muchísimas gracias a ti, Verónica, y a todos quienes nos escuchan. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos acompañó hasta ahora del día el analista político, doctor en política y gobierno, académico también del Centro de Investigación de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, José Miguel Cabezas, que nos entregaba entonces una mirada, una perspectiva y un análisis respecto de lo que fueron estas elecciones y lo que se nos viene entonces para el próximo 19 de diciembre. Nos separamos brevemente y retornamos.